Vale, la última vez habíamos visto tanto el primer como el segundo teorema de recursión, donde, bueno, en este caso los tengo enunciados aquí, en el caso del primer teorema de recursión. Enunciado de la primera forma que vimos, simplemente dándole a h a la función generada por el teorema de recursión un nombre genérico h, y en el lado derecho ya dándole la notación que convenimos gracias a la unicidad de la función respecto a, bueno, la unicidad dependiendo de la función original que le damos y el elemento inicial que le damos. En el caso del segundo teorema de recursión, pues no podemos hacer esto porque, pues bueno, el hecho de que la cosa que hacemos va dependiendo del paso en el que estamos, no es tan sencillo llamar a este segundo teorema de recursión como repetir un proceso varias veces, sino que pues este proceso va fluctuando dependiendo de en qué paso estamos, así que desgraciadamente vamos a tener que seguir con el nombre h genérico. Y bueno, una de las cosas que les decía era que este segundo teorema de recursión tiene una segunda versión donde simplemente cambia la segunda condición en simplemente darle como parámetro de entrada para poder calcular h en el siguiente valor, ya sea el número natural anterior o el número sobre el que se va a calcular la función h, donde, bueno, justo esta segunda versión nace para poder hacer eso, para decir, yo quiero calcular el centésimo número, pues dime que vas a calcular el número 100. No me digas que el número anterior al que quieres calcular es el 99. Donde, bueno, también un poco haciendo abogado del diablo, ya que parece ser que pues esto tiene cierta razón de ser, es que pues bueno, si conoces a n es más fácil conocer a s de n, y además este segundo teorema de recursión sale de una forma un poquito más sencilla que esta versión de acá, porque en la prueba tendría que haber aplicado la función sucesor justamente en algún lugar específico para que las cuentas salieran resultando esta cosa de acá. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que había una cosa que se había pasado por alto, y es que realmente hay una tercera versión del segundo teorema de recursión, donde esta tercera versión tiene que ver con la función f que nosotros le damos. Realmente, en vez de dar en esta tercera versión del teorema de recursión una función de omega cruz x en x, lo que hacemos es dar una función que va de omega en x a la x. Si se dan cuenta, pues, bueno, si recuerdan, mejor dicho, la propiedad universal de la evaluación nos permitía hacer este tipo de cosas. Siempre que teníamos una función que partía de un producto cartesiano, podíamos generar una función asociada que despejaba uno de los factores y enviaba al otro de los factores como un exponencial. Donde, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, donde esta función podemos pensarla como una especie de evaluación parcial. Si tenemos a esta f originalmente, podemos pensar a esta f como una forma de evaluar parcialmente primero el número natural y ya después dejar para después evaluar el elemento x. Y entonces, con esta función alternativa, que si recuerdan, pues estas funciones están en biyección, además de tener ciertas propiedades, es que podemos enunciar el segundo teorema de recursión de esta forma. Si tenemos la función de omega hacia x a la x y un elemento x0 que es parte de x, entonces va a existir una única función h que va de omega a x, de tal forma que se cumplen dos cosas. H de 0 es x0, en este caso pues no tenemos nada nuevo, es literalmente la misma condición, y h de s de n
es lo mismo que f de n, que recuerden, f de n va a ser un elemento de acá, es decir, va a ser una función de x en x, así que vamos a poder evaluarla y la vamos a poder evaluar en h de n. ¿Y qué es lo que pasa con esta tercera versión del teorema de recursión? Pues resulta ser que, pues, no es simplemente una curiosidad de poder reescribir mediante la propiedad universal de la evaluación, sino que pues esta versión es una versión que se pueden encontrar por ahí en algunos libros o en algunos blogs, pero no de esta forma tan directa, sino que realmente se encuentra escondida detrás de pues una notación muy usual, que es que en vez de escribir esta función f de omega hacia x a la x, muchas veces se escribe como si fuera un conjunto de funciones f sub n que van de x en x, donde este conjunto de funciones está indizado por omega, es decir, por cada número natural vamos a tener una función en particular. Y bueno, una pequeña observación o punto a mencionar que vale la pena es que, si se dan cuenta, con Hugo nunca o casi nunca hemos hablado de índices, ni usado índices, ni nada del estilo. En parte porque pues realmente para las cosas que hemos visto hasta ahora, especialmente operaciones como unión, intersección y todo eso, no hace falta, porque pues cumplen cierta propiedad de absorción, da igual cuántas veces unas algo, te va a dar exactamente lo mismo. Y otra es que pues cosas de este estilo, indizar cosas, puede esconder bastantes, puede tener bastante escondido. De hecho, pues este tipo de notaciones puede llevar incluso escondido axioma de elección. De hecho, hay por ahí una cosa curiosa, y es que uno realmente puede tener indizado el conjuntos vacíos y unitarios de vacíos mediante varios conjuntos y operarlos de cierta forma según nos digan ciertos índices, y el resultado de esa cosa, donde bueno, disculpen que no sea tan claro, pero tampoco lo recuerdo ahorita mismo como para escribirlo, y tampoco lo haría porque probablemente lo veamos hasta el momento de ver la lección. Es que el resultado de operar esas cosas, intersecciones y uniones sobre simplemente conjuntos vacíos y unitarios de vacíos, el resultado depende de elección. Así que pues bueno, uno cuando escribe esto pues puede tener ciertas cosas escondidas, y realmente cuando uno escribe esto de acá arriba, un conjunto indizado por números naturales, realmente lo que se refiere usualmente es una función que va del conjunto de índices y nos devuelve las cosas que queremos. En este caso pues funciones que van de x en x. Y si solemos tener las cosas, y en vez esta f a f de n pues lo denotamos de la forma en la que lo denotaríamos como acá arriba, es decir, f de n lo denotamos como f sub n, esta segunda condición de acá se va a ver como que h de s de n es lo mismo que f sub n de h de n, donde aquí ya el segundo teorema de recursión tiene como una forma un poquito distinta de interpretarse. Y es que para calcular el valor de un número natural, uno lo que va haciendo es cambiar de procedimientos. Para calcular el valor 100, pues yo tengo que utilizar el procedimiento 99. Para calcular el valor de h en 2, tengo que usar el procedimiento 1. Es decir, para calcular cada valor distinto de la recursión, estoy utilizando procedimientos distintos. En este caso pues comenzamos con x0, y para calcular h de 1, el término 1,
pues lo que hacemos es aplicar f0 de x0. Y para calcular el término 2, el tercer término, donde bueno, índices siempre son un dolor de cabeza cuando, cómo decirlos, es f1 de f0, donde bueno, f1 del valor anterior, que es f0 de x0. Entonces tendríamos esto de acá, y para calcular el valor, el h de 3, sería hacer f de 2 de f de 1 de f de 0 de x0. Es decir, utilizamos el valor anterior y utilizamos el procedimiento f2, que es diferente, que puede ser diferente del procedimiento f0 y del procedimiento f1. En contraste con la primera forma de la que les di el segundo teorema de recursión, es que esta forma de hablar de diferentes procedimientos en cada uno de los pasos de hacer nuestra sucesión recursiva, es que todo eso viene codificado simplemente en esta función de acá, donde en vez de hablar de, pues en cada paso hacemos un procedimiento distinto, hablaremos de un solo procedimiento que va a depender de lo que ya tengamos, el valor anterior, y que vaya cambiando dependiendo de el paso en el que estamos, que dependiendo de qué paso le digamos en el que estamos, este procedimiento tenga derecho a cambiar, que es básicamente lo mismo que tener procedimientos distintos en pasos distintos. Y entonces, pues bueno, algo curioso es que muchas veces este teorema de recursión a veces puede aparecer como una especie de diagrama conmutativo, que es este de acá, donde, bueno, al 0 lo mandamos x0, a 1 pues si pensamos esto como una especie de cuadrado conmutativo, solo que en las esquinas, en vez de tener pues los objetos, tenemos los valores a los que nos estamos refiriendo. Que este cuadrado sea conmutativo nos diría que al mandar la función h generada con el teorema de recursión al 1, esto debería ser, por la conmutatividad de este diagrama, este camino de acá abajo. Es decir, debería ser f0 de f0 de x0, y es por eso que está escrito acá. Y lo mismo con cada cuadrado conmutativo. El 2, por ser el sucesor del 1, al mandarlo a h y por ser este diagrama conmutativo, debería ser lo mismo que este camino de abajo. Es decir, h de 2 debería ser h de 1 y a eso aplicarle f1. Pero h de 1 es f0 de x0, así que esto debe ser f1 de f0 de x0. Y en general, para calcular h de s de n, esto debe ser lo mismo que f sub n de h de n. Y pues bueno, esto hasta cierto punto puede tener como una forma de ver las recursiones de formas distintas. A lo mejor les parece más natural pensar en procesos claramente distintos que aplicamos en momentos distintos, o un proceso general que va dependiendo del momento en que nosotros le digamos. Y esta cosa de pasar funciones por la propiedad universal de la evaluación, que bueno, a veces se le llama currificarlas, puede ser bastante útil, especialmente cuando veamos otra familia de teoremas de recursión, porque bueno, hay otro procedimiento para generar nuevos teoremas de recursión, y realmente este procedimiento se le puede aplicar a cualquier teorema de recursión, porque eventualmente va a ser como hacer muchas recursiones a la vez. Pero bueno, otra cosa que quería mencionar es pues cómo se ve, cómo el enunciado y la formalidad de estos teoremas termina apareciendo de forma subyacente en cosas un poquito más tangibles, entre comillas, como es la programación, en particular dentro de los streams. Para no hacer el cuento largo, pues
Y imaginemos que tenemos una lista de cosas, llamémoslas, donde, bueno, digamos que esta lista está ordenada, tiene un orden, mejor dicho, A, B, C, D, y a lo mejor puede tener más cosas. Un stream es pues una forma de agarrar una colección de cosas y como envolverla para que poder decirle a la computadora que la pueda tratar de alguna forma para procesar la información que contiene de una forma adecuada y poder irlo manipulando. En particular, bueno, lo que me interesa es que uno de estos procedimientos que se le puede hacer es la función de reducir, donde, bueno, otras cosas que se le puede hacer es, si tengo mi lista, yo puedo decir, pues tengo una función con dominios y codominios adecuados, o bueno, con tipos de entrada y tipos de salida adecuados, de tal forma que pues yo pueda meter todos los elementos de la lista a la función y generar una nueva lista con los resultados de las funciones. Y o pues yo puedo dar por ejemplo, una función que nuevamente acepte los tipos de mi lista y eso vaya en particular al 2 y funcione como un criterio de prueba. Si mediante la función tus elementos van a dar verdadero, los vamos a preservar, y si no, pues los eliminamos y cosas del estilo. Pero la función reduce es básicamente hacer recursión dentro de esta lista. Donde, ¿qué es lo que hace la función reduce? Pues uno va recorriendo la lista y uno lo que quiere hacer con la función de reducir es con una función que nosotros le digamos, ir extrayendo la información de toda la lista basado en los elementos que tiene. Y si estas cosas fueran números 1, 2, 3, 4, a lo mejor lo que queremos saber es el resultado de sumar todos los elementos de nuestra lista. Y en este caso, pues digamos que primero tomamos el 1 y entonces queremos sumar todos, así que pues tenemos acumulado 1, luego tenemos el 2, entonces como ya teníamos 1, le vamos a sumar 2, así que tenemos acumulado 3, y luego seguimos con el 3, así que con lo acumulado que teníamos es 6, y luego tenemos 4, que con lo que tenemos acumulado ahora es 10. Y bueno, la función reduce, de reducir, lo que acepta es una función que nosotros le digamos con ciertas cualidades, y es que pues esta función tiene unos parámetros de entrada un poquito raros. En primer lugar, bueno, tenemos que decirle qué tipos de entrada debe tener, y debe ser, en particular, debe aceptar cosas de la lista porque queremos procesar la lista, así que pues voy a llamarlo simplemente lista. Y además debe recibir un elemento adicional que generalmente se le llama acumulador o ACC, y entonces debe devolver una cosa donde, bueno, el tipo de dato del acumulador, si estoy en lo correcto, debe ser exactamente lo mismo que el tipo de dato de salida. Ya no recuerdo bien cómo diablos eran en particular estas cosas de acá, pero si uno no tiene muy claro exactamente cómo funciona la recursión, uno se puede preguntar, pues, ¿qué diablos es el acumulador? Porque a lo mejor este proceso de procesar la lista, uno podría pensar en plan de, voy a declarar una variable que vea todo mi programa, que se llame total. Voy a empezarla en 0 y una vez vaya recorriendo mi lista, pues voy a tomar total y le voy a añadir lo que sea que sea el elemento correspondiente de la lista que estoy procesando en el momento.
lista de... o algo del estilo. Y esto metido dentro de un bucle for o algo del estilo. Pero pues justo la gracia de los streams es no hacer toda esta parafernalia y ya luego tener una variable global que luego no sabes cómo deshacerte de ella y no sé, limpieza de código o programación funcional pura y muchas razones y palabras que uno podría alegar para decir que esto es malas prácticas de programación y cosas del estilo. Y si uno quiere hacerlo mediante este tipo de cosas, utilizando una función de reducir, dándole una función como parámetro a la función reducir, donde bueno, a lo mejor a estas alturas ya no es tan raro porque tenemos funciones que devuelven funciones y eventualmente dentro de conjuntos tenemos funciones que devuelven funciones y eventualmente vamos a comenzar a hablar de funciones que toman funciones como parámetro. Y en este caso, pues lo que va a ser el papel de acumulador, que es como que lo más oscuro de por qué esta función debe tener esto de acá, es justo para que la función sea pura. Como no va a haber una variable que diga total y yo pueda acceder directamente a ella, yo tengo que decirle a la siguiente iteración a la siguiente aplicación de esta función, es en plan de, oye, llevamos esto, y justo para eso lo que hacemos es decirle mediante el acumulador, donde el acumulador pues va a haber un algoritmo interno que tengan los streams que se encarguen de decirle a cada una de las llamadas de las funciones cuánto se lleva acumulado. Pero para poder decírselos hay que tener este parámetro de entrada. Y bueno, este parámetro de acá es simplemente para meter lo que sea que estemos procesando. Y bueno, para que vean, eventualmente todas estas cosas abstractas, especialmente de recursión, de alguna forma tienen como cierto eco en la recursividad o en pues cosas de programación, porque pues bueno, de algún lado nació y probablemente el los bueno, seguramente sea toda una grosería decirlo, pero seguramente muchos de los primeros computólogos, comenzando a hacer los primeros lenguajes de programación, pues venían de algún background de matemáticas o física o cosas del estilo. No me hagan mucho caso porque seguramente estoy metiendo la pata. Así que bueno, continuamos después. A ver si este formato no con videos tan cortos, pero sí no de una hora, les parece mejor y ya luego decidimos con qué formato se continúa.